Bueno, voy a hablar en este video brevemente de la noticia más importante de la semana anterior, y es que la inflación en Estados Unidos comenzó a ceder un poco, ¿cierto? Ya les había explicado en videos anteriores de que es posible que esto ocurriera. Recordemos que en todas las crisis inflacionarias siempre hay un mes o dos o tres en donde llegan reportes donde la inflación parece que comienza a ceder, donde parece que la inflación toca pico y a partir de ahí empieza a disminuir. Bueno, esto es lo que Joe Biden aparentemente cree porque erróneamente anunció que Estados Unidos tenía cero inflación. A pesar de que la inflación vino más baja de lo previsto, la inflación sigue existiendo en Estados Unidos, pero Joe Biden al parecer no entiende esto y le dijo al mundo que Estados Unidos tenía cero inflación, a pesar de que la inflación es del 8.5% en lo que va del año. Así que Joe Biden está erróneamente proclamando una victoria sobre esta lucha contra la inflación. Pero veamos unos indicadores de Estados Unidos para entender, unos indicadores básicos para entender por qué la inflación no ha tocado pico y de hecho es posible que siga aumentando. Recordemos, una de las razones por las cuales la inflación disminuyó, cuando acá hablo de inflación me refiero a inflación de precios, pero como ya les he explicado, técnicamente la inflación significa un aumento de la oferta monetaria y que los precios suban es simplemente una consecuencia de este aumento de la oferta monetaria. Así que la verdadera definición de inflación que se usó por cientos de años, que usó Adam Smith cuando escribió La riqueza de las naciones, que se usaba en las épocas de Karl Marx, que se usaba mucho tiempo atrás, siempre ha sido un aumento de la oferta monetaria. Incluso en el Imperio Romano se sabía que la inflación era eso, un aumento de la oferta monetaria cuando se devalúa la moneda. En ese entonces la moneda se devaluaba disminuyendo la cantidad de oro que cada unidad monetaria tenía. Hoy en día la oferta monetaria, el dinero se devalúa aumentando la oferta monetaria artificialmente. Así que esta es la verdadera definición de inflación. Pero para propósitos de este video, cuando me refiero a inflación, por lo general me estoy refiriendo a un aumento general en los precios. Pero bueno, ya saben cuál es la definición real de inflación. Y volviendo al tema, la inflación de precios este mes se dio un poco en Estados Unidos debido a que el precio del crudo ha disminuido mucho. De hecho, el precio del crudo ha disminuido a niveles más bajos en los que estaba antes de que Rusia invadiera a Ucrania. Por lo tanto, se puede empezar a probar que esta crisis inflacionaria no tenía absolutamente nada que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania, porque la inflación ya estaba subiendo a niveles muy altos antes de que esta guerra estallara, y la inflación actual tampoco tiene nada que ver con Putin. Claro, la inflación en Rusia seguramente tiene mucho que ver con Putin, porque Putin es el presidente de Rusia, pero no tiene nada que ver con el resto del mundo, con Europa, con Sudamérica, con Estados Unidos. La inflación en estos países es culpa de sus respectivos gobiernos que están ejecutando enormes déficits presupuestarios o que al menos los ejecutaron durante la crisis de la pandemia y de sus bancos centrales que monetizaron todos estos déficits, es decir, que aumentaron masivamente la oferta monetaria. Estos son los verdaderos responsables de la crisis inflacionaria que tenemos hoy en día a nivel mundial. Pero bueno, esta es una de las razones por las cuales la inflación de precios disminuyó en Estados Unidos, pero esto no significa que siga disminuyendo, porque como vemos aquí, la tasa de interés que tiene la Reserva Federal, si bien la ha subido de prácticamente un 0% a un 2.5%, sigue siendo increíblemente baja cuando tomamos en cuenta que la inflación estuvo hace poco en un 9%, pero todavía sigue en un 8.5%. Es decir, todavía Estados Unidos tiene tasas de interés negativas en términos reales. Esta es una tasa de interés negativa del 6%. Esto significa que la inflación, lo más seguro, es que sigue aumentando, porque con una tasa negativa de un 6%, las personas van a seguir endeudándose, no va a haber mucho incentivo para que las personas ahorren. Después de todo, ¿cuál es el punto de ahorrar dinero si el poder adquisitivo de tu dinero sigue disminuyendo en un 6% cada año? No hay razón para ahorrar, por lo tanto la gente va a seguir usando su dinero para comprar más bienes de consumo y esto le va a poner más presión al precio de los bienes de consumo en la economía. Por lo tanto, el IPC seguramente va a seguir aumentando. Si la Reserva Federal quiere cambiar este comportamiento, si la Reserva Federal quiere que las personas comiencen a ahorrar y dejen de pedir tantos créditos, ya sea
para consumir, para comprar un carro, para comprar una casa. Si la Reserva Federal quiere alentar eh, un comportamiento más frugal, lo que debe hacer es subir dramáticamente las tasas de interés para que estén en terreno positivo y de esa manera tenga sentido nuevamente ahorrar. Pero bueno, esa es solo una de las armas que tiene la Reserva Federal para luchar contra la inflación. Y como hemos visto, esa arma no parece que vaya a ser efectiva en el futuro próximo. Así que por ese lado la inflación no va a ceder, las tasas de interés no van a tener mucho efecto en la inflación. Pueden tener efecto en la economía, pueden efectivamente terminar colapsando la economía, porque por muchos años Estados Unidos tuvo tasas de interés prácticamente de un 0% y durante todo este tiempo se cometieron muchos errores en la economía, muchas malas inversiones, las personas, los empresarios, los inversores, los gobiernos, los estados tomaron decisiones de inversión basándose en unas tasas de interés artificialmente bajas y cuando esas tasas de interés comiencen a subir como han venido subiendo este año, todos estos errores en la economía, lo que Mises llamó malas inversiones, van a comenzar a revelarse, van a comenzar las bancarrotas, van a comenzar las ejecuciones hipotecarias, muchos proyectos van a quedar empezados y vamos a entrar a la fase del auge económico que se conoce como recesión. Técnicamente ya estamos en ese momento, ya estamos en recesión en Estados Unidos, a pesar de que Joe Biden lo niegue, debido a la contracción en el PIB por segundo trimestre consecutivo y esa es la definición clásica de una recesión. Pero vamos a ver la otra arma que tiene la Reserva Federal para luchar contra la inflación. Y esa arma es su balance general. Recordemos, cuando una economía entra en recesión, como aquí en el 2008, la economía comenzó a entrar en recesión, un banco central, siguiendo las instrucciones keynesianas, puede aumentar la oferta monetaria, es decir, puede crear dinero de la nada y usar ese dinero para comprar bonos del gobierno, por ejemplo, y esto baja artificialmente las tasas de interés y dispara artificialmente el PIB, porque digamos que el gobierno comienza a ejecutar enormes déficits, el Banco Central comienza a monetizar esos déficits, es decir, a crear dinero de la nada para comprar esos bonos, y el gobierno luego usa ese dinero para rescatar empresas o para comenzar obras de programas de obras públicas, y esto a corto plazo parece funcionar, ¿cierto? Las personas comienzan a trabajar y el desempleo no es tan alto como sería si no se implementaran estas medidas. Así que esta es la política keynesiana: aumentar la oferta monetaria y ejecutar enormes déficits fiscales cuando una economía entra en recesión o parece que va a entrar en recesión. Y eso fue lo que hicieron en Estados Unidos durante la crisis financiera mundial del 2008. Pero entonces la lógica de esto, la lógica de Keynes, es que bueno, si durante una recesión vamos a hacer esto, ya cuando la economía se recupera hay que implementar políticas contrarias. El gobierno, en vez de ejecutar déficits, debe comenzar a ejecutar superávits para pagar la deuda que acumuló previamente. Y el Banco Central, en lugar de seguir imprimiendo dinero, debe hacer lo contrario. Debe contraer la oferta monetaria, debe subir las tasas de interés, debe volver a fortalecer la moneda. Y al menos esto tiene un poco de sentido, ¿cierto? Pero aparentemente ya no seguimos una política keynesiana, sino que ya estamos en el terreno de la teoría monetaria moderna, donde no importa qué ocurra con la economía, la respuesta siempre va a ser imprimir dinero y ejecutar déficits comerciales. En las recesiones hacemos esto y cuando la economía está ya estabilizada, seguimos haciendo esto. Esto es básicamente lo que hizo la Reserva Federal. Esta contracción de la oferta monetaria nunca ocurrió, como vemos aquí en algún momento en el 2008. Aquí comenzamos a ver la Fed intentó levemente seguir al menos las instrucciones de Keynes de y ya es suficiente, ya es mucho estímulo. Vas a destruir la economía con tanto estímulo, así como una persona va a destruir su salud si continuamente se inyecta heroína o consume drogas. Así que la Fed intentó retirar ese estímulo de la economía, pero no logró hacerlo. A finales del 2019 el mercado repo en Estados Unidos comenzó a colapsar, las tasas de interés comenzaron a dispararse, el mercado interbancario al parecer iba a entrar en crisis y esto se hubiera esparcido por toda la economía, así que la Fed volvió a implementar expansión cuantitativa y como vemos esta expansión ocurrió antes del coronavirus. Todo este tiempo no habíamos oído del coronavirus y la Fed ya había comenzado nuevamente a aumentar la oferta monetaria y por supuesto aquí ya ocurrió la crisis de la pandemia donde el gobierno básicamente destruyó la economía diciéndole a la gente que no podía trabajar, que no podía producir y la Fed no le tocó
no tuvo de otra más que de aumentar verticalmente la oferta monetaria para que toda esa deuda y todas esas malas inversiones que se llevaron a cabo en todo este periodo no colapsaran. En todo este periodo las empresas, las personas, los estados como California y el gobierno federal acumularon deudas astronómicas. Estados Unidos es hoy en día el país más endeudado de la historia. Tiene más deuda que todos los demás países del mundo combinados, y todo esto es debido a la política de la Reserva Federal de bajas tasas de interés y continua monetización de los déficits públicos. Así que la Reserva Federal no tuvo de otra más de que continuar aumentando la oferta monetaria. Después de todo, si deja de aumentar la oferta monetaria, la economía va a colapsar por completo. Así que nunca tuvimos una verdadera contracción de la oferta monetaria, y la Reserva Federal hoy en día sigue sin lograr ese objetivo. Aquí podemos ver cómo tímidamente la Reserva Federal ha intentado reducir su balance para fortalecer el dólar y para frenar la inflación, para retirar dinero de circulación de la economía, pero es suficiente. Es decir, hace poco compartí en el grupo de Telegram y en Instagram que al paso que va a la Reserva Federal le va a tomar más o menos 21 o 22 años volver a estos niveles, volver a tener activos por este valor de 4 billones de dólares. Es decir, la lucha de la Reserva Federal contra la inflación es ficticia, es falsa, no están luchando realmente, están subiendo tímidamente las tasas y están vendiendo tímidamente activos. Esto no va a tener ningún efecto sobre la inflación, así que el hecho de que la inflación de precios este mes haya sido más baja de lo que muchos esperaban es simplemente debido a factores externos como la disminución en el precio del crudo, pero a largo plazo la inflación va a seguir aumentando en Estados Unidos porque la Reserva Federal no ha logrado subir las tasas de interés lo suficiente y no ha logrado contraer la oferta monetaria. Y lo más probable es que la Reserva Federal no logre jamás hacer esto porque, recordemos, la última vez que Estados Unidos se enfrentó a una crisis inflacionaria, Paul Volcker debió subir las tasas de interés, como vemos aquí, casi a un 20%. Imagínense eso, un 20% de tasas de interés. Estas son las tasas interbancarias, la tasa de referencia de la Reserva Federal, la Federal Funds Rate. Imagínense hoy qué le ocurriría a la economía de Estados Unidos hoy en día si Jerome Powell sube las tasas de interés a este nivel. Puede que no haga falta subirla a este nivel, puede que un 10% hoy en día sea tal vez suficiente para combatir la inflación. Lo cierto es que en ese entonces un 20% fue el nivel necesario a lo que las tasas de interés tuvieron que subir para combatir con la inflación. ¿Y qué ocurrió cuando Volcker tomó esta medida audaz de subir las tasas de interés o permitir que las tasas de interés subieran? La economía de Estados Unidos entró en recesión, como pueden ver aquí, y es normal. Todos los auges inflacionarios, que eso fue lo que tuvo Estados Unidos antes de la crisis, fue un auge inflacionario durante la década de los 40, los 50 y los 60 y los 70, todo eso fue un auge inflacionario. Como dijo Mises, todos los auges inflacionarios deben terminar de dos maneras. Una manera es con una dura depresión, una depresión deflacionaria, que es lo que ocurre cuando un banco central dice, listo, no más, llevamos mucho tiempo creando inflación, no podemos seguir así, vamos a destruir la moneda, así que vamos a corregir, vamos a disminuir la oferta monetaria, vamos a subir las tasas de interés, vamos a permitir que la economía se reajuste, que algunas empresas quiebren, que las malas inversiones se liquiden, y todo esto implica desempleo, implica contracción en el PIB, implica todo esto, pero es lo correcto. Es decir, si vas a crear un auge inflacionario, esta es la mejor manera de desinflarlo, esta es la mejor manera de desinflar esa burbuja, porque la otra manera en la que puede terminar un auge inflacionario es la manera que eligió eh, Alemania el siglo anterior, y es con una hiperinflación, es destruir la moneda, es nunca recapacitar, nunca dar marcha atrás a las políticas monetarias, sino continuar emitiendo dinero, continuar ejecutando déficits y continuar suprimiendo las tasas de interés. Esto eventualmente destruye la moneda de un país. Así que Volcker tomó la decisión correcta al proteger el dólar. El dólar había tenido una década terrible. En los 70 había perdido 2/3 de su valor frente a las principales monedas, frente al franco suizo y el marco alemán, pero había perdido muchísimo más frente al oro. Una onza de oro pasó de $35
a casi 800, 900 dólares. Fue una década terrible, el dólar parecía que iba a colapsar luego de que Nixon cerrara la ventana del oro y básicamente le dijera al mundo que Estados Unidos estaba en bancarrota, que no podía seguir redimiendo dólares por oro. Así que el dólar parecía que iba a colapsar, seguramente hubiéramos vuelto a un patrón oro, pero Walker logró rescatar el dólar y luego aparecieron los acuerdos del petrodólar. Bueno, eso no fue luego, eso fue realmente antes de Walker, pero el petrodólar también ayudó a que el dólar lograra sobrevivir como una moneda fiat, pero que iba a ser usada como moneda de reserva mundial, a pesar de que no estaba respaldada por el oro. El hecho de que pues, esa era la moneda con la que se debía comprar petróleo le dio cierto valor y la ha sostenido hasta estos días. Así que, bueno, volviendo al tema, Volcker hizo lo correcto, pero eso hizo que Estados Unidos entrara en una durísima recesión. Y en ese entonces la deuda federal del gobierno era de más o menos 1 billón de dólares. Ahora, hoy en día el gobierno tiene una deuda de más de 30 billones de dólares. Pueden imaginarse qué le va a ocurrir al gobierno si Jerome Powell decide subir las tasas de interés a estos niveles. No hay que ser un genio, no hay que hacer mucha matemática. El gobierno básicamente va a declararse en bancarrota porque la mayor parte de la deuda del gobierno de Estados Unidos es deuda a corto plazo, es deuda que debe refinanciar de 12 a 36 meses. Así que si Estados Unidos y el gobierno tiene que salir a refinanciar su deuda a las tasas de interés actuales del mercado y esas tasas de interés son del 20% más, eso básicamente va a absorber todo el presupuesto de Estados Unidos y va a haber una crisis enorme, un default enorme en Estados Unidos. Así que esas son los dos caminos que tiene Estados Unidos, que debe elegir uno de esos dos caminos, ya sea el camino de una recesión muy dolorosa, posiblemente una depresión, si eventualmente sube las tasas lo suficiente y controla la oferta monetaria, o una hiperinflación como la que tuvo Alemania, como la que tuvo Venezuela y como la que ha tenido Argentina. Así que ese es el camino que tendrá que tomar, esa es la lección que tendrá que tomar Jerome Powell, pero lo importante es que no se dejen engañar, la inflación sí disminuyó, pero eso sí es transitorio, que la inflación haya disminuido es transitorio, la inflación va a seguir aumentando porque las tasas de interés siguen negativas en términos reales y el balance de la Reserva Federal no ha disminuido lo suficiente, no ha disminuido prácticamente nada. Por lo tanto, no hay razones para pensar que la inflación vaya a ceder. Después de todo, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Esto es algo que el gobierno y el Banco Central no quiere que la gente entienda. Nunca vas a escuchar a un político o a un banquero central hablar de oferta monetaria cuando se refiere a la inflación. Ellos siempre hablan de cualquier cosa, de Putin, de la OPEP, de los sindicatos, de los empresarios codiciosos, de problemas en la cadena de suministro, de cualquier cosa que se les ocurra, menos de lo que causa inflación, menos de lo que significa inflación, que es un aumento artificial de la oferta del dinero y del crédito en la economía. Y eso es lo que ha ocurrido durante años en la economía de Estados Unidos, pero se magnificó debido a la pandemia. Así que bueno, eso era todo por este video. Recuerden que si quieren que hable de algún tema en particular, me pueden escribir por WhatsApp, por Telegram o por Instagram. Y recuerden que si quieren aprender más de todos estos temas, pueden adquirir uno de nuestros cursos que van a encontrar en la descripción de este video. Así que nos vemos en un próximo episodio.